Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro de esta asignatura. En este momento no se ha conectado ningún estudiante. Sin embargo, la sesión está siendo grabada para luego publicar el video en la plataforma virtual. Voy en este momento a compartir pantalla para mostrar la presentación. Estamos dentro de la especialización en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. Estamos en nuestra unidad 2 de esta asignatura. Esta unidad empezó el 18 de abril, es decir, hace 2 días, y por lo tanto nos encontramos desarrollando la actividad número 3, que está disponible desde el 18 al 28 de abril. Esta unidad 2 tiene una fecha de inicio 18 de abril y va hasta el día del cierre, que es el 9 de mayo. Dentro de esta unidad 2 tenemos, como les mencionaba, la unidad 3 y la unidad 4, las actividades 3 y 4, perdón. Ya les informé las fechas en que está publicada la actividad 3 y la actividad 4 va del 28 de abril al 9 de mayo. Pero dentro de esta unidad tenemos también programado un cuestionario que está programado del 2 al 9 de mayo. Es decir, que en esta unidad en la que nos encontramos están programadas 2 actividades y un cuestionario. La invitación es a que no dejemos pasar las fechas de cierre de las evidencias, porque una vez que se cierre la plataforma el día 9 de mayo, no es posible recibir ninguna otra actividad y mucho menos programar el cuestionario. Yo les estaría enviando un recordatorio en la semana del cuestionario para que por favor tengan presente esas fechas y la disponibilidad. Como la unidad 1, de la misma manera, en esta unidad tenemos un material de estudio que está allí disponible, que corresponde a los métodos complejos para la evaluación del riesgo, herramientas para la administración del riesgo y métodos simplificados para la evaluación del riesgo. Esos son los 3 contenidos que tenemos para esta unidad. Dentro de cada una de esos contenidos tenemos, dentro de los métodos complejos para la evaluación del riesgo, tenemos la evaluación de la gestión integral del riesgo, la evolución, perdón. Tenemos a qué riesgos está expuesto la empresa, métodos para la evaluación integral de esos riesgos y métodos complejos para la evaluación de riesgos. Dentro de las herramientas para la administración del riesgo, tenemos la gerencia del riesgo, análisis de sensibilidad, análisis de escenarios, y dentro de los riesgos y la estrategia corporativa tenemos la norma técnica colombiana, la NTC ISO 31000, principios y manejos estratégicos de ese riesgo, el marco de referencia de la actividad, marco de referencia de la norma, perdón. Esos son los 3 grandes contenidos que tenemos en esta unidad. Bienvenidos los compañeros que han ido llegando. Empezamos y pues quiero informarles que la sesión está quedando grabada. Dentro de lo que venimos trabajando nosotros, pues hemos venido hablando de factores de riesgo,
de los riesgos que pueden estar en una empresa, en un puesto de trabajo, y pues nosotros ya podemos claramente identificar que el riesgo es la posibilidad que suceda algún evento y que ese riesgo va a tener un impacto sobre las personas o las empresas. En este caso, entonces, nosotros vamos a expresar ese riesgo en términos de probabilidad y consecuencias, porque el riesgo está vinculado en todo lo que hagamos, ya sea a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel estudiantil. Nosotros podemos decir que en cada una de las actividades nuestras siempre debemos incluir el riesgo como una posibilidad. Entonces, aquí ya venimos a hablar de la gestión del riesgo, que son todos aquellos principios y metodologías para la gestión eficaz de ese riesgo. Y dentro de la gestión del riesgo, pues también hay que mirar esa administración del riesgo, que lo que hace es que existen un conjunto de elementos de control para que las instituciones evalúen e intervengan aquellos eventos, ya sean internos o externos, que pueden afectar de manera positiva o negativa el logro de los objetivos. Entonces, esa administración del riesgo lo que está haciendo es contribuir a que las empresas consoliden todo su sistema de control interno y que se asegure y se genere una cultura de autocontrol y autoevaluación en las mismas, es decir, al interior de las mismas empresas. Con todo esto, pues entonces se ha ido dando una evolución de esa gestión integral del riesgo y toma un interés principal para las empresas, las industrias, para todos los proyectos, ya sea de inversión o a nivel personal, debido a la apertura de esos mercados, y lo que nos lleva es a tomar medidas para cuantificar y mitigar esos riesgos. Debido a esto, pues a que las empresas han tenido que ir revisando todo su sistema de control interno, se ha dado el tema o el concepto de gestión de riesgos empresariales, que lo que hace es proponer que todas las personas y que toda la organización se involucre para mirar los riesgos a nivel operacional, de dirección y de ejecución, y que se puedan tomar decisiones para controlar situaciones y, al contrario, aprovechar todas esas oportunidades que nos está dando el entorno. Entonces, las empresas tienen que venir y evaluar qué riesgos pueden estar presentes. Uno de ellos son los riesgos estratégicos. Estos riesgos estratégicos tienen que ver con el medio o con el entorno, y aquí tienen que revisar cómo está la competencia y cómo están las oportunidades que pueden darse debido a los cambios en la demanda por variación de clientes o por el ingreso de nuevos competidores. A veces se pueden dar fusiones, se pueden dar adquisiciones, se pueden dar innovaciones en términos de tecnología, y obviamente el portafolio de negocios y de ciclos de vida habría que revisarlos. En estos momentos de pandemia que estamos viviendo, estos riesgos estratégicos son bien importantes, porque muy seguramente desde el año pasado hay empresas que han tenido que
innovar tecnológicamente, ampliar su portafolio de negocios y quizás mirar cómo han variado esos ciclos que venían dándose en sus actividades. Los riesgos del entorno, entonces, son aquellos procesos y procedimientos de la empresa que tienen que ver con crisis o con el cambio, en algunos casos, de legislación. Ejemplos de estos pueden ser crisis ambientales, crisis en la infraestructura, cambios de tecnología que pueden ser, elementos que quizás la empresa no tenía actualizados. Otro ejemplo pueden ser las crisis a nivel de soberanía, entre otros. Riesgos de asignación de recursos. Entonces, estos riesgos están presentes en la ejecución de programas y de oportunidades de negocio donde están implícitos compromisos económicos o de recursos. ¿Qué se puede ver afectado aquí? Que nosotros no hagamos una selección adecuada de algunos proyectos o de algunas iniciativas, que nos demoremos en la ejecución, que esto genere sobrecostos, que no haya disponibilidad de recursos, todo el tema de los compromisos que se pueden dar de manera contractual y de gobernabilidad. Entonces, tiene que ver con toda esa ejecución de programas y oportunidades del negocio. Otros riesgos del negocio u operacionales suelen ocurrir en las actividades que conforman los procesos. Entonces se pueden ver incidentes, accidentes y fenómenos naturales. Aquí tiene mucho que ver el recurso humano, la capacidad que tengan las personas, los equipos con los cuales estemos trabajando, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, los conflictos de interés que puedan haber, los problemas de fraude, de acciones legales, de atentados, es decir, todos aquellos riesgos que afecten la operación del negocio. Teniendo presente esos riesgos que pueden estar asociados en las empresas, entonces se dan algunos métodos para la evaluación integral de esos riesgos. Estos métodos abarcan una amplia gama de posibilidades. Sin embargo, pues para hacer la elección correcta se deben tener algunos criterios y algunos parámetros bien definidos. Estos criterios pues van a depender no solo de la actividad de la empresa, sino de los profesionales que estén a cargo de la aplicación de esos métodos y de la selección. Entonces, en el material de estudio se encuentran estos métodos que están enunciados así o presentados de esta manera. Y estos métodos son los que algunos de ellos nos van a ayudar para revisar y analizar esos riesgos que pueden estar presentes en las empresas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como primera actividad de la unidad 2 o tercera actividad de la asignatura? Debemos seleccionar 6 de esos métodos que están aquí y averiguar sobre ellos, averiguar cuál es el objetivo de ese método, hacer una descripción y quizás un procedimiento de cómo se utilizaría, sin aplicarlos, sino simplemente conocerlos. Entonces, de la lista que hay acá,
o de esta presentación, que es esta misma lista, ustedes seleccionan 6 de esos métodos, los investigan y hacen una presentación, ya sea en PowerPoint, en Prezi o cualquier herramienta que ustedes quieran utilizar. Esa sería nuestra actividad número 3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, buenas noches. ¿Cómo me le va? Bien, gracias. Profe, entonces, qué pena, estaba un poquito llegando apenas del trabajo. No se Eh, preocupe. la pregunta es, ¿son para escoger 6 métodos, digo, Sí, señor. y cómo se aplican? ¿Y cómo se aplican? No hay que aplicarlos. Es investigar, por ejemplo, este método me sirve para evaluar tales riesgos o con este solo puedo verificar el tema de incendios y prevenir incendios o con este puedo evaluar riesgos en el ambiente. Entonces, simplemente es escoger 6 y hacer la investigación para qué me sirve. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, señor. Muy bien. Un ejemplo de esos riesgos, de esos métodos, es el método que tenemos acá. Este método nos sirve para evaluar algunos daños. Este método es un ejemplo, ya miramos que es el método Mosler. Entonces aquí tenemos un ejemplo que les traigo. Vuelvo y repito, es simplemente un ejemplo de cómo lo aplicaríamos para algunos riesgos causados por la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Este es para evaluar un edificio. Entonces, ¿qué riesgos puede tener ese edificio por temas de la naturaleza? Pueden haber riesgos de inundación, de tormenta y rayos, de nieves y heladas, de granizo y de viento. Y acá se presenta el análisis de riesgo, la evaluación del riesgo y el riesgo que tienen esos elementos que yo seleccioné. ¿Cómo se implementa? Entonces aquí está las fases que están involucradas en ese método Mosley. La primera fase es definir esos riesgos. Entonces aquí lo que debemos hacer es una lista de los riesgos que pueden presentarse en cada una de esas condiciones. Entonces aquí, vuelvo y le repito, los riesgos que se tomaron fue el de inundaciones, tormentas y rayos, nieves y heladas, granizo y viento. Entonces ya tenemos la primera fase que fue definición de esos riesgos. La segunda fase tiene que ver con el análisis del riesgo. Entonces el análisis del riesgo es esta parte que está sombreada aquí como en un color azulito aguamarina, llamémoslo así. Entonces, para definir esa fase de análisis de riesgo, se deben tener presente una serie de criterios y esos criterios, el primero de ellos es de función, está identificado con la letra F, perdón. Y esa función lo que hace es medir cuál es la consecuencia negativa o daño que puede alterar la actividad y cuya consecuencia tiene un puntaje. Entonces yo debo hacer una lista para evaluar si el daño o la consecuencia que se puede dar con ese riesgo es leve, muy leve, levemente, medianamente, gravemente y muy gravemente, y le asocio un puntaje del 1 al 5. Entonces, de esa manera, cuando yo esté evaluando este primer criterio,
entonces lo que yo hago es darle un puntaje. Si le di a las inundaciones un puntaje de 4, quiere decir que es grave el tema de las inundaciones. En el caso de tormentas y rayos le di un puntaje 2, entonces es levemente la consecuencia o el daño que puede ocurrir el edificio. Sigamos avanzando. Tenemos un criterio de sustitución. Entonces, este criterio lo que hace es medir la facilidad con que se pueden reponer los bienes en caso de que se produzca el riesgo. Y también le vamos a dar una valoración, pues con los mismos puntajes que definimos para los criterios. Luego viene un criterio de profundidad o perturbación que mide la perturbación y los efectos psicológicos en función que alguno de los riesgos se haga presente. Mide la imagen de la firma, entonces también debo verificar si hay perturbaciones muy leves o perturbaciones muy graves y hacer una puntuación. Luego tenemos el criterio de extensión que mide el alcance de los daños en caso de que se produzca un riesgo a nivel geográfico y también podemos evaluar si ese daño es de carácter individual, local, regional, nacional e internacional. Es decir, hasta dónde llega el alcance de ese riesgo. Tenemos el criterio de agresión y es el que mide la probabilidad de que el riesgo se manifieste y también pues aquí vamos a mirar si el riesgo es muy bajo hasta muy alto. Aquí había una pregunta. Eliana dice que la presentación, si se realiza en PowerPoint, se adjunta o como usted dice, publicarla. Como le quede fácil. Si es más fácil enviar el archivo de PowerPoint, no hay problema. Y si no, la publicas y me envías el enlace, como lo mencionas acá. Muy bien. Entonces, una vez que definimos estos criterios, nos falta el de vulnerabilidad, que mide y analice la posibilidad de que si el riesgo se da, cuáles son las consecuencias que se pueden encontrar. Y aquí también hay una ponderación. Entonces, todos estos criterios están aquí en la parte de análisis del riesgo y lo que hace el experto o los profesionales es revisar y analizar qué puntaje le van dando de acuerdo a los riesgos identificados. Es decir, ya llevamos la fase 1, que fue la identificación de los riesgos, y la fase 2 del análisis del riesgo. La fase que sigue ya es la evaluación de ese riesgo. Entonces, en esa evaluación, perdón, me pasé. En esa evaluación de ese riesgo, entonces aquí se van a empezar a aplicar unas fórmulas en función de ese análisis y están involucradas pues todos los criterios anteriores. Entonces el primer análisis, el primer cálculo que se hace es el cálculo del carácter del riesgo. Y aquí se parte en dos porque hay que mirar la importancia del suceso y los daños ocasionados. Entonces, para mirar la importancia, se tiene presente el criterio F y el criterio S. Recordemos el criterio F es el de función y el criterio S es el de sustitución. Y los daños ocasionados están representados por el criterio P y el E. El criterio P
es el de perturbación y el criterio E es el de extensión. Entonces usted debe empezar a revisar las fórmulas y los cálculos para obtener cada una de esas evaluaciones. Aquí se hace el cálculo de la probabilidad y la cuantificación del riesgo para luego hacer todo el tema de el cálculo y la clasificación del riesgo que va en la fase 4. Entonces, esa fase 4 ya es aquí, donde vamos a determinar cuál es la parte cualitativa de esos riesgos. Entonces, nosotros podemos establecer unas escalas dependiendo de los puntajes que hayamos obtenido y verificar cómo vamos a clasificar ese riesgo. Un ejemplo puede ser de esta manera, entre puntajes entre 1 y 250, el riesgo es muy bajo, entre 251 y 500 puntos, riesgo bajo, hasta llegar a la opción de riesgo muy elevado. O podemos considerar esta otra escala, considerar esta otra escala y poder identificar si el riesgo es bajo, medio o alto. En el ejemplo que nosotros tenemos, aquí lo clasificaron como riesgo medio, bajo, medio y alto. De acuerdo a los puntajes que se obtuvieron, pues los riesgos que se analizaron, todos son o están dentro del riesgo bajo, dentro de esta posibilidad que suceda. Entonces, este es un ejemplo de esa aplicación del método Mosler. Vuelvo y repito, no lo tienen que hacer ustedes, simplemente lo traigo aquí como ejemplo para que vean cómo se pueden aplicar uno de estos métodos. Otro ejemplo es aquí con el mismo edificio, pero aquí los riesgos son los que se pueden presentar por delitos. Entonces aquí está el análisis, la fase 1, que fue el análisis de los riesgos. Ellos establecieron que pueden tener riesgos de robo, de atraco, de fraude, de atentado, de vandalismo, de secuestro, de amenaza por bomba, de sabotaje, de disturbios públicos, de espionaje industrial, de chantaje, de manipulación de datos y de tráfico de datos. Después de hacer todo ese análisis de riesgo y la evaluación, pues encontraron que hay unos riesgos que pueden ser clasificados como medios, como bajos, y otros como medio, es decir, no tienen ninguno clasificado como riesgo alto de acuerdo a la lista que ellos hicieron. Entonces son ejemplos que les estoy presentando. Otros métodos, entonces lo que nos van a servir es para evaluar el riesgo de incendio. Entonces aquí hay otros métodos como el método ERIC, que nos sirve es para evaluar esos riesgos de incendio que pueden estar presentes, o el riesgo FRAME, y así hay una cantidad de riesgos clasificados de acuerdo a la aplicación. Todos estos métodos pues tienen que revisarse y mirarse de acuerdo a la estrategia del negocio y de la actividad económica. Hay algunos métodos que nos sirven para varios riesgos. Sin embargo, lo que nosotros debemos tener presente es el conocimiento que tenemos de la empresa y del entorno y de todo el equipo de trabajo para estar revisando constantemente la información del análisis de esos riesgos.
En Colombia, entonces, ICONTEC adoptó la norma NTC ISO 31000 que tiene que ver con la gestión del riesgo. Esta norma se publicó más o menos en el 2012, que es una traducción de la versión del 2009, y con este documento lo que se presenta son los objetivos de la administración del riesgo. Cuando una empresa toma esta norma, lo que hace es que se puede aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto a los logros de los mismos. Todo esto corresponde a los objetivos de la administración del riesgo. ¿Qué otro objetivo tienen? Involucrar y comprometer a todos los servidores de las entidades en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos, a cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes, a mejorar toda la administración, a proteger los recursos, a asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo y mejorar la eficacia y eficiencia operativa. Y con esta norma, entonces, lo que vamos a hacer en la actividad número 4 es una infografía donde se evidencie la valoración del riesgo. ¿Dónde encontramos la valoración del riesgo dentro de la norma? Entonces aquí están la relación de los principios, el marco de referencia y los procesos para la gestión del riesgo. Nosotros la valoración del riesgo la encontramos en la parte de los procesos, no en los principios ni en el marco de referencia, sino en la parte de procesos en el punto 5.4. Entonces lo que ustedes van a revisar es en la norma el tema de la valoración del riesgo y hacen una infografía con esa parte nomás, con la parte de la valoración del riesgo. No van a tomar nada más de la norma, sino únicamente esa parte, y es lo que corresponde a la actividad número 4. ¿Alguna pregunta de las actividades? Igual que en la actividad número 3, pues se sugiere una herramienta web para hacer la infografía. Pero si a usted le queda fácil hacerla en PowerPoint, hacerla en Word, digamos que la herramienta no es relevante. Lo que nos interesa es verificar la información que usted registre allí. Y eso sería la actividad 3 y 4. Recordarles que el cuestionario está habilitado entre el 28 de abril y el 9 de mayo, que es el día en que cierra el curso. Entonces, por favor, tengan presentes esas fechas para que no vayamos a tener ninguna dificultad. Después del 9 de mayo, nos tomaremos unos 4 días para terminar de calificar y evaluar. Luego yo les envío las calificaciones para que ustedes las revisen. Si hay alguna observación, si hay algún comentario, podamos corregir antes de que se publiquen las notas en la plataforma ARCA. Si usted no puede presentar el cuestionario entre las fechas que les menciono, pues después va a tener que pagar un supletorio, va a tener que escribir a la universidad para que se lo autoricen y pues nos va a generar unos trámites administrativos allí. Por eso es importante que tengamos presente la fecha que se da o el periodo que se da para presentar el cuestionario. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar.
Solo es del material de estudio, no de los documentos complementarios, solo material de estudio. ¿Yo qué les recomiendo? En cada unidad, en el material de estudio, hay unos archivos PDF que ustedes los pueden descargar. Entonces tendrían el PDF de la unidad 1 y el PDF de la unidad 2. Y con esos archivos les va a quedar muy fácil responder el cuestionario. No es nada del otro mundo, todo está dentro de esos dos documentos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues si no hay más inquietudes, más preguntas, pues entonces les agradezco mucho por su tiempo. Sé que tienen otra sesión programada, me comentaban. Entonces, nosotros podemos ya dar por terminada la sesión, desearles una feliz noche y estaríamos pues en contacto atendiendo todas sus inquietudes y todos sus comentarios a través de la mensajería y del correo de la universidad, de la plataforma. Muchísimas gracias para cada uno de ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, buenas Bueno, noches. buenas noches.